Quiero que me acompañe por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Es el texto base que hemos tomado para esta enseñanza. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Amén. Quiero que podamos leerlo para tomar referencia y despegar desde aquí hacia todo lo que el Señor nos quiere hablar. Dice la poderosa palabra del Señor: y perseveraban. Diga conmigo fuerte: perseverar. Uy, la sangre de Cristo tiene poder. Ha venido más debilucho. Diga conmigo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. ¿Sabe que la semana pasada, no he subido el video, lo voy a subir en las próximas horas, pero la semana pasada estuvimos ministrando sobre lo que tenía que ver con el hecho de perseverar, y estuvimos hablando acerca del hábito, porque la oración para la iglesia, algunos le dicen la iglesia primitiva, a mí me gusta decirle la primera iglesia, se había transformado en un hábito, ¿sí? Y enseñamos lo que era un hábito. Bueno, todo está enseñadito ahí, grabado, lo vamos a subir en las próximas horas para que no se lo pierdan aquellos que no lo han visto. Pero quiero avanzar en esta tarde. Y hay una versión que a mí me gustó mucho, la interpretación que le da esta versión, y quiero que la escuchen. No sé si alguien tiene allí, tal vez en su teléfono, la Biblia TLA. No sé qué significa, creo que es traducción lenguaje actual, ¿sí? Me imaginé, pero traducción al lenguaje actual. Y dice la palabra: ese día unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron. Me gustó mucho esa expresión y me gustaría que pudiéramos guardarla en nuestro espíritu, esta expresión. Dice la palabra: y decidieron vivir, diga conmigo, como una gran familia. Amén, como una gran familia. Amén. ¿Sabe que la oración es el medio de comunicación por el cual usted y yo nos conectamos al Padre? ¿Sí? También al Hijo y al Espíritu Santo. No es lo mismo hablar con el Padre, si bien los tres son uno, eso dice la palabra, pero los tres operan en diferentes, en un fin común, pero en diferentes operaciones, ¿sí? El Padre es el que da, el Hijo es el que pagó, ¿sí? El Espíritu Santo es el que ejecuta, el que manifiesta. Por eso era necesario que cuando Jesús ascendiera al cielo, ¿está conmigo? ¿Sí? ¿Me está escuchando? Cuando Jesús ascendiera al cielo, era necesario que el Espíritu Santo descendiera para que habitara en nosotros, ¿sí? Y para que la obra de Cristo, que hasta ese momento era una obra externa, pudiera hacerse algo interno en nosotros. Por eso la oración, ¿sí? La oración es el medio de comunicación por el cual usted y yo podemos estar conectados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también es una llave que abre la puerta para sentarnos en la mesa de la Trinidad. O sea, la unidad de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unidad, ¿sí? Que es en Dios, en el Dios eterno, en el Dios creador, nos permite la oración accesar, ¿no? A esa mesa y sentarnos con la Trinidad, ¿no? Y recibir de ellos la vida que es en Cristo, ¿no? Por eso, mientras más conocemos a Dios, es imprescindible la oración en la vida del cristiano, porque mientras más conocemos a Dios, más amamos como Dios. O sea, es imposible que alguien que se meta en las profundidades del Dios creador no ame como Dios ama, ¿sí? Por eso, amado, mire, yo pienso, ¿no? Cuánta falta nos hace orar más, cuán importante es que oremos más, ¿sí? Y a veces creemos que orar más significa pasar más tiempo orando, y yo creo que además de pasar más tiempo orando, es imprescindible que conozcamos acerca de la oración, de cómo funciona, de cuál es el mecanismo, de hacia dónde Dios nos quiere llevar a través de la oración. Todo esto lo estuvimos hablando un poquito la semana pasada, ¿no? La evidencia de una vida de oración es que adoptamos la conducta de ser colaboradores de la obra de Cristo en la tierra, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia de una persona que ora? Que
que automáticamente desarrolla dentro de él o de ella la intención de poder colaborar con este plan eterno, con este plan que no tiene que ver con un pastor, ni tiene que ver con la visión de una iglesia. De hecho, usted va a ver que hay gente que dice, o pastores o líderes, ¿no?, que le van a decir, bueno, la visión de esta casa es tal o cual, pero en realidad la visión es una sola. La visión de la iglesia es una sola: ir por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todos, por medio de la comunión, podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿sí? Esa es la finalidad de la iglesia, no hay otra. Podemos hacer cosas periféricas, podemos hacer cosas alrededor de todo eso, eventos, campañas evangelísticas, darle de comer a la gente, tener actividades para niños, para adolescentes, para matrimonios. Podemos hacer un montón de cosas, pero la finalidad es una sola, que es que todo el mundo conozca al Padre que nos ha llamado y a Jesucristo, a quien Él ha enviado por amor de nosotros. Y el único que puede revelar todo eso es el Espíritu Santo. Por eso, cuando una persona tiene una vida de oración activa, una vida de oración activa, ¿qué es lo que sucede? Esa persona comienza a tener un sentimiento de obligación en cuanto a colaborar con esta obra, a colaborar con la extensión del reino, a colaborar con la predicación del evangelio, a colaborar con la demanda de Dios sobre cada uno de nosotros. Entonces, claro, se despierta en nosotros esa identidad de colaboradores del plan eterno, un plan que sobrepasa nuestro tiempo y aún nuestras obras, ¿sí? Por eso, amado, los que estuvieron antes de nosotros, los que nos antecedieron, hicieron una tarea, hicieron una obra, colaboraron al plan eterno, pero un día ellos pasaron. Mi abuelita conoció al Señor por un primo mío. Yo tengo un primo que estuvo muy grave, casi que se fue cuando era bebé, muchísimas cirugías en su estómago, problemas en los intestinos, y ahí mi abuela me contó su testimonio, ¿no?, de que ella se tomó un micro y así en su desesperación, dice que se subió a un micro y tocó el timbre del colectivo, se bajó, y cuando se baja mira enfrente y había una iglesia evangélica. Era un día de semana, la puerta estaba cerrada, pero ella fue y golpeó, y resulta que en la iglesia, en el lugar, en el templo, atrás vivía el pastor, un pastor italiano de apellido Valentini. Y ella dice que golpeó, y el hombre abre y la recibe y le dice: mire, yo estoy desesperada, mi nieto se está por morir. Y ellos oraron y Dios hizo el milagro. Y ahí comenzó mi abuelita a caminar en el Señor. Pero un día mi abuelita partió de esta tierra y sus obras continuaron con ella. ¿Cuál fue la obra? Que los colaboradores seguimos, los que vinimos después de ella, seguimos colaborando en esta obra eterna. ¿Se entiende, no? Y eso es nada más y nada menos que la consecuencia de alguien que practica la comunión en la oración con el Padre. Por eso yo le decía recién, es interesante que oremos más, por supuesto, pero también conocer cuál es el mecanismo de la oración y cómo funciona. Entonces, la evidencia de una vida de oración es que adoptamos la conducta de ser colaboradores de la obra de Cristo en la tierra, colaboradores del plan eterno, un plan que sobrepasa nuestro tiempo y nuestras obras. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 3. Por favor, lo busca ahí. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la poderosa palabra: y esta es la vida eterna. Diga conmigo: esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amado, ese es el único objetivo de nosotros como iglesia. El único objetivo de nosotros como iglesia es que lo conozcan a Él. Que lo conozcan a Él. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por eso, escuche esto, por favor, y aquí empiezo a predicar. Toda oración, anote ese principio, por favor. Toda oración que hagamos a un Dios desconocido será una oración sin eficacia. ¿Sabe por qué muchas veces no hay respuesta en la oración de la gente? ¿Cuánta gente ora? Yo creo que todos. En algún momento hemos orado, nos hemos encontrado en alguna situación desesperante, difícil, complicada.
y nos hemos acordado que teníamos la herramienta de la oración, fuimos a orar, fuimos a clamar, fuimos a buscar, pero de repente, bueno, a lo mejor no pasó aquello que estábamos, por lo cual estábamos orando, ¿no? Y mucha gente se consuela entregándole toda la responsabilidad a Dios y diciéndole, bueno, a lo mejor era la voluntad de Dios que esto no me sucediera. Pero ¿qué tal si era la voluntad de Dios, pero nunca te enteraste porque no lo conociste? Bueno, no usted, sino los que vayan a escuchar este video en algún momento, ¿no? Claro, porque por ahí siempre buscamos de alguna manera acomodar la inmensidad de Dios a nuestra humanidad. Y a veces vamos a la oración, le pedimos algo fuera de los lineamientos de lo que Dios ha hecho, ha establecido para nosotros, y cuando Dios no te lo da, o no se lo ha dado a alguien, la gente se ha enojado. Pero también a veces pasa que Dios sí lo quiere entregar, pero no en ese tiempo, no en ese momento, no sé. Dios es perfecto, todo lo que Dios hace es perfecto. Me tocó ministrar una palabra ahí en Rosario, y yo decía esto, decía que todo lo que sucede en la palabra está finamente marcado, establecido, estipulado. Y dice la palabra que aquella mujer que le rogó insistentemente a su marido levantar un aposento de paredes para poder hospedar al profeta, dice la palabra que la primera ofrenda que puso en aquel lugar fue una cama. Fue una cama, la primera ofrenda que puso allí fue una cama. Y curiosamente esa cama se transforma luego en el lugar donde sucede el milagro, donde el hijo de aquella mujer es resucitado. Y no solamente resucita, sino que dice la palabra que lo cubre, ¿no? Porque dice la palabra que se le tira encima. Es bastante curioso lo que el profeta hace, porque se le tira encima, lo cubre, pero dice que pone los ojos sobre los ojos del niño, habla del despertar de una visión, la boca sobre la boca del niño, habla de el impartir una palabra, y las manos sobre las manos del niño, que habla del desarrollo del oficio, ¿no? Ministerial, dándonos a entender que pasaron cosas mucho más trascendentales proféticamente hablando en ese momento, que el hecho de solamente haber resucitado a un niño. Había un mensaje profético escondido en todo aquello. Pero me llama la atención que la mujer no pone, o la Biblia no dice que lo primero que puso fue la mesa, o el candelero, o la silla. Lo primero que mete la mujer ahí adentro es la cama, y curiosamente es el lugar donde Dios hace el milagro. Todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Todo lo que Dios tiene con usted es totalmente perfecto. Por eso dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien, pero aquellos que entienden que aman a Dios, ¿sí? Por eso es imprescindible conocer al Dios al que oramos. Y tengo que decirle que tristemente hay gente que no conoce a Dios. Y usted me dirá, pero apóstol, ¿cómo puede decir cosas como esta? Mire, acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 17, verso 23. Mire, aquí hay una iglesia que se congregaba, que oraba y que adoraba a un Dios que no conocían. Mire, es tremendo esto. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 23. 17, 23. Amén. De Hechos de los Apóstoles. Mire lo que dice la palabra. Leamos del 22, por favor. Del 22 y 23. Mire, dice la poderosa palabra. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué dice? Religiosos. Diga conmigo fuerte: religiosos. ¿Qué es un religioso? ¿Qué es un religioso? El que ama más la doctrina, la ley, la liturgia, más que al Dios que sirve. Entonces, Pablo no estaba, voy a cambiar la expresión, está mal guardar las conductas, los reglamentos. No está mal. El problema es cuando para nosotros eso es más valioso que el Dios que nos ha llamado. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mire, tenían iglesia, tenían adoración, predicaban, o sea, llevaban adelante un culto como lo llevamos nosotros. ¿Cuál era el problema?
el más grave de todos, no conocían al Dios que predicaban. Y nos hemos encontrado con gente dentro de las congregaciones que no conoce a Dios. Entonces a la hora de orar, le oran a un Dios desconocido. Y la oración que se haga a un Dios desconocido es una oración no respondida. Es una oración que no tendrá respuesta. Porque Dios no está tan interesado en responderte como en que le conozcas. La idea de Dios o el interés de Dios es principalmente que le conozcas antes que responderte. Ese es el orden. Primero le conocemos y luego, en base a lo que conocemos de Él y de su plan para con nosotros, es la petición que yo tendré y los pedidos que yo le haré conforme al propósito y a lo que Él determinó para con mi vida. Por eso es clave, amado, conocer a Dios. Y para conocer a Dios, pues tendremos que pasar tiempo con Él, pues tendremos que leer la palabra, pues tendremos que volvernos sensibles a la voz de Dios, tendremos que meditar. Amado, mire, esa es una práctica que nosotros como cristianos hemos desechado, la meditación. Claro, por lo que pasa que yo le digo meditación y usted se imagina doblar así, ponerse como indiecito y decir, piensa en eso. Pero no, es el hecho de que usted calle todas las voces dentro de usted, que usted pueda poner su mente enfocada en la palabra y meditar y usar la palabra como un espejo, mirarnos en la palabra, encontrarnos allí, como el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Jesús les dijo, hoy esta palabra se ha cumplido en medio de ustedes. Él se vio en los rollos del profeta Isaías. Él se vio allí y lo expresó, lo comunicó. De la misma manera debería pasar con nosotros, ir a la palabra y meditar, encontrarnos en ella, saber si estamos allí, si estamos verdaderamente practicando lo que la palabra dice, ¿no? Entonces, le decía que el apóstol Pablo de alguna manera trae luz sobre ese Dios que ellos adoraban, pero que en realidad no conocían. Entonces, es imprescindible para la iglesia de este tiempo interpretar con claridad la función del cuerpo de Cristo, porque si no, nuestras oraciones corporativas serán ineficaces. Mire, amado, yo cuando vengo a la oración, yo anhelo que Dios me responda. ¿Cuántos de los que están acá hemos orado por alguna necesidad de estas que ponemos en el grupo? ¿Ah? Yo he orado, yo cada vez que me llega a mí un pedido de oración, oro. Y yo sé que hay gente acá, que apenas yo mando el mensaje, gente que automáticamente, donde están cocinando, manejando, automáticamente cierran sus ojos y empiezan a orar. Porque me lo han dicho. Me han dicho, apóstol, yo ahora me tiro a la banquina, yo he hablado con gente, ahora me tiro a la banquina y me pongo a orar y a interceder por esta situación. ¡Wow! Gloria a Dios. Amén. Porque yo sé que hay poder en la oración, pero también entiendo que Dios, a través de las situaciones, tiene planes y necesita que nosotros a veces, por medio de esas situaciones, aprendamos cosas, ¿o no? Bueno, ¿lo cree o no lo cree? Que por medio de estas situaciones nosotros aprendamos cosas. Por eso es tan importante que nos volvamos sensibles a la voz de Dios. Que nuestra oración realmente pueda ser sincera y eficaz. Y que realmente pueda provocar la respuesta que el Padre quiere darnos, la respuesta que el Padre quiere entregarnos. Le decía, porque si no nuestras oraciones corporativas van a ser ineficaces. Entonces, ¿dónde empieza el problema de la oración? Y acá tenemos que prestar mucha atención en esto, ¿no? ¿Dónde empieza el problema de la oración? Y es cuando una casa deja de ser casa de oración. Cuando una casa deja de ser casa de oración y se transforma en otra cosa. La Biblia le llama cueva de ladrones. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que, claro, yo le digo cueva de ladrones y ¿qué se imagina usted? Si yo le digo cueva de ladrones, ¿qué se imagina? Se imagina a un hombre en el altar con cadenas de oro. Dígame si, yo me imagino esto. Un hombre con cadenas de oro hablándole de pacto a la iglesia y diciéndole, acá que se levanten 100 hombres con $1,000 cada uno para romper la pobreza. No imaginamos ese tipo de cosas. Pero mire, acompáñenme por favor a la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 21, verso 13. Evangelio de Mateo capítulo 21, verso 13. Para que podamos meditar y entender esto entre todos. Para que todo lo que oremos, ¿no?, realmente tenga un objetivo en común.
Mire lo que dice la palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 13. Mire, dice la palabra. Y les dijo, y les dijo, escrito está. Diga conmigo, escrito está. ¿A dónde estaba escrito? ¿En dónde? No. No. Ya se lo voy a mostrar. ¿En dónde estaba escrito? Pero estaba escrito antes. ¿Ah? No se distraiga, escúchame. Estaba escrito antes. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración. Diga conmigo fuerte, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Usted se acuerda qué era lo que estaba pasando en aquel lugar? ¿Se acuerda? ¿Sí? Dice la palabra que se habían puesto los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas? Los cambistas eran gente, es como los cambistas de ahora que están en la Galería Tonza. Lo que le venden, veo que usted pasa por ahí y le dice dólares, euros, vendo, cambio. Bueno, eso hacían los cambistas. Ellos tenían ahí ovejitas, tortolitas, tenían diferentes cosas que se ofrecían, que se daban como ofrenda. Entonces venía alguien, por ejemplo, no sé, voy a usar al maestro José, que es el más pecador de todos los que conozco por acá. No, venía el maestro José y decía, bueno, yo pequé contra mi hermano porque le robé una gallina, qué sé yo, y me arrepentí, entonces vengo a presentar una ofrenda para ser perdonado. Entonces, ¿qué hacía la persona? Iba al cambista y le decía, vendeme una tórtola porque voy a ir a pedir perdón ahí por el pecado que he cometido. Voy a llevar mi ofrenda por el pecado que he cometido. Entonces, ¿qué hacía esta persona? Compraba la tórtola o la ovejita o lo que fuera a comprar, lo presentaba, pero ¿qué sucede? Que esa ofrenda no le dolía. Porque ¿cuál era el mecanismo que Dios había establecido? Que el hombre tenía que criar a la ofrenda. No es lo mismo ir a comprar una tórtola con la que usted no se ha encariñado, ¿vio? Cuando usted va a la pollería y está todo el pollo ahí descuartizado, así, y usted lo compra y se hace una pechuga al horno, a usted no le duele el pobre pollo que tuvo que pasar por todo ese calvario para que usted se alimente. ¿Ah? Pero ¿cuánto alguna vez tuvieron de mascota algún pollito, algún patito, algún conejo que después se transformó en el banquete de la familia? Yo tenía un patito que se llamaba Donald y mi abuelita lo hizo a la naranja, mi abuelita. Y es doloroso eso. Es doloroso. Yo me acuerdo que con mi hermano nos abrazábamos porque mi abuelita había matado al patito y lo comimos. Yo no lo comí, a mí me dio cosas. Hasta el día de hoy no puedo probar pato porque sé que me quedó una cosa ahí en la cabeza. Entonces no es lo mismo haber visto que el animal naciera en nuestra casa, en el patio de nuestra casa, darle de comer, criarlo, hacerlo crecer. Encima dice la palabra que el animal tenía que ser sin defecto, o sea, no tenía que tener ningún defecto, tenía que ser perfecto, o sea, había que cuidarlo, había que estar al pendiente, había que prestarle mucha atención, pero un buen día había que llevarlo al templo para que fuera degollado. Y usted se imagina a un papá con sus hijos llevando a lo mejor a ese animalito que le costó años criar, ¿no? Entonces la ofrenda no era algo que se compraba y se llevaba, sino que era algo que tenía que producirle al ofrendador un desapego, un dolor, una entrega que realmente recordara, incluso podría decirle hasta para toda la vida, lo que significaba entregarle algo a Dios. Entonces los cambistas hacían ese trabajo, escuche esto, por favor, le facilitaban la ofrenda al pueblo. Entonces cuando Jesús se enoja y patea, mire qué tremendo, porque Jesús venía del Monte de los Olivos, había la entrada triunfal a Jerusalén, todo el mundo gritándole Hosana, Hosana, y luego va y se va derechito al templo y patea las mesas, ¿no? Y se enoja. Y le dice, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? En el libro de Jeremías capítulo 7, verso 11, pero enseguida lo buscamos, todavía no lo busque.
Evangelio de Mateo capítulo 21 verso 13 dice, le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Cómo concibió Dios su casa? Como una casa donde el pueblo orara, donde el pueblo tuviera comunión, donde el pueblo tuviera intimidad con Dios. En ese momento, en el antiguo pacto, la comunión era a través de la ofrenda. En ese momento, en el antiguo pacto, la comunión era a través de la entrega, de la ofrenda. Ahora todos tenemos acceso al Padre por medio de Cristo. Cuando Cristo declaró consumado es, el velo del templo se rasgó y hoy todo mundo tiene acceso libre. Pero ¿cuál es el problema? Cuando una casa, ¿cuándo empieza el problema de la oración? Cuando una casa pierde el hecho de ser llamada casa de oración y se transforma en cueva de ladrones. Entonces, ¿qué era lo que estaban robando? ¿Por qué la Biblia dice que eran ladrones? Porque les estaban robando la comunión, amado mío. El problema es cuando una iglesia deja de ser casa de oración porque le roba la oportunidad de que el pueblo tenga comunión con Dios de manera directa. Y es donde la gente necesita intermediarios. Es donde la gente, ¿sabe la cantidad de veces que yo he escuchado? Gente que me dice, porque a usted, apóstol, Dios lo escucha más que a mí. No, no es eso. Yo no puedo permitir que te quedes con ese concepto. Te tengo que llevar de la mano, si es necesario, a la oración, a la comunión, al secreto con Dios. Dios también te escucha. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces le estaban robando a la gente la oportunidad de comprender lo que verdaderamente significa acercarse a Dios. En ese momento de la historia, el pueblo dejó de dar sus ofrendas con peso. Se transformó en un ritual sin sentido, sin corazón. Eso estaban robando los cambistas, la comunión del pueblo con Dios. Y no era algo nuevo, esto venía de antes. Jeremías capítulo 7, verso 11. Mire, búsquelo allí. Jeremías, o escríbalo y después lo lee. Jeremías capítulo 7, verso 11. Mire lo que dice la palabra, Jeremías capítulo 7, verso 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Quiere que le diga algo? Esto no es algo nuevo. No era algo nuevo en el tiempo de Jesús. Y tampoco es algo nuevo ahora. Cuando a veces la gente se espanta porque dice, ¿cómo puede ser que en la iglesia se den shows, eventos, cosas y no valoren lo que es el secreto, la oración, la intimidad? Yo le tengo que decir, esto no es algo nuevo. Dicen los estudiosos que Jeremías e Isaías fueron contemporáneos. Y Isaías profetizó 800 años hacia adelante a la persona de Jesús. Todo el libro de Isaías habla de Cristo, 800 años antes. Entonces, si Jeremías e Isaías fueron contemporáneos, quiere decir que 800 años antes de que Jesús bajara del monte de los Olivos, pasara por Jerusalén, donde todos le decían Hosana, Hosana, el hijo de David, y después fuera reenojado a patear la mesa de los cambistas, 800 años antes pasaba lo mismo, 800 años después pasaba lo mismo, 800 años después siguió pasando lo mismo. Es por eso que la palabra, amado, nos alerta de estas cosas, para que no perdamos el sentido genuino de la oración, el sentido genuino de la casa de Dios, el sentido genuino del cuerpo de Cristo, que es que seamos gente de oración, gente de secreto, gente de intimidad, gente de comunión con el Padre por medio de Cristo. Y cerrada la puerta, dice la Biblia, ora a tu Padre que está en el secreto, y ese Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Si nos ha estado faltando recompensas en público, si nos ha pasado que a veces quedamos más avergonzados que recompensados en público, pues tal vez lo que nos esté haciendo falta es pasar más tiempo en la presencia de Dios orando. Por eso me parece importante que podamos entender todo esto, desarrollar una cultura de oración, no solamente como congregación, como iglesia. Yo creo que es imprescindible que podamos desarrollarlo de manera individual, porque si logramos madurarlo de forma individual, sin duda alguna vamos a lograr madurarlo de manera congregacional. Pero todo empieza de manera individual. Yo hablaba hace un tiempito atrás con el maestro José y yo le decía esto, ¿no?
Yo decía, yo comprendí que el Evangelio o la iglesia, ¿no? Claro, nosotros decimos la iglesia, hablamos de comunión, de gente, de muchos, de diferentes personas ocupando diferentes áreas, diferentes servicios. Pero la iglesia o la célula más elemental de la iglesia es el individuo. Entonces la iglesia puede ser muy bonita, pero si tenemos individuos que todavía son débiles en la oración, seguirá siendo un estorbo para la oración corporativa. Si tenemos gente que todavía está debilitada en la fe, seguirá siendo un estorbo para la fe corporativa. Porque la iglesia está constituida por individuos. Individuos que expresan a Jesús, que expresan a Cristo. Entonces, cuando la oración o cuando el no orar empieza a ser un problema, o donde inicia el problema del no orar, cuando la casa deja de ser una casa de oración y se transforma en un lugar donde los ministros le roban al pueblo la oportunidad de acercarse a Dios. Y mire qué terrible, porque Jesús los llamó ladrones. Ellos estaban haciendo sus negocios. Podríamos decir, no le estaban robando nada a nadie. Incluso hasta seguramente pagaban sus impuestos. Cuando venían los romanos pagaban ellos sus impuestos. Podríamos decir, estaban haciendo un trabajo honesto, no le estaban robando nada a nadie. Sí, le estaban robando la oportunidad de que el hombre, la mujer, la familia pudiera acercarse de manera genuina al Dios que estaba con su pueblo. Por eso, amado, necesitamos reforzar nuestra vida de oración. Corporativa, sí, pero la parte corporativa viene después de haber desarrollado y de haber madurado una vida de oración de manera personal. Por eso la pregunta en esta noche de parte mía para usted es: ¿cómo está su vida de oración? Porque podríamos decir, yo vine hoy y faltó tal o cual, no vino este, no vino menganito, nunca viene los martes. Podríamos, sí, señalar a un montón, pero ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar con el Padre? Hay gente que ha perdido incluso el hábito, como hablábamos en la clase, la reunión pasada, que fue una enseñanza, podríamos decir, en la clase. Han perdido el hábito de la oración incluso antes de almorzar. Ya ni bendicen los alimentos, ni se acuerdan que es provisión de Dios, ni se acuerdan que es Dios dándoles la fuerza, el trabajo, el recurso para que puedan tener un plato de comida enfrente de ellos. En vez de agradecerlo, se lo meten ahí a la boca y después les da gastroenteritis y dicen, debe haber sido algo que comí. Claro, porque no lo bendijiste, porque no lo santificaste. Qué tremendo, ¿no? Si no comenzamos con esas cosas pequeñas, ¿cómo pretendemos luego que la iglesia corporativamente tenga poder